Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Es viernes 9 de enero del 2026. En el mensaje anterior hacíamos una breve descripción general de las temáticas que hemos estado abordando, así como también del sentido en el cual las hemos estado abordando o desde el cual las hemos estado abordando para que las personas que se han integrado al grupo hace apenas unos días pudieran situarse en contexto e ir entendiendo de qué va el asunto. Hoy vamos a continuar con esa idea de situar también de forma general a dichas personas, pero ya específicamente en el punto donde nos habíamos quedado los que ya estábamos en el grupo anteriormente. Habíamos visto en síntesis que el ser humano como herencia animal tiene la tendencia a actuar desde la egocentración, o sea, la distinción de él como elemento individual frente a todo lo otro, a lo cual reconoce como el medio, o sea, lo otro, y viendo a ese otro como portador de todas aquellas cuestiones que él necesita para mantenerse existiendo, o sea, como portador de los recursos necesarios para su subsistencia. Así actúan todos los animales, así actúan todas las plantas, así actúan todos los seres vivos. Los seres vivos, sobre todas las cosas, necesitan subsistir. Y en tanto que se están identificando de una forma más consciente o menos consciente con la estructura corporal desde la cual están existiendo, entonces simplemente el subsistir significa el que esa estructura llamada cuerpo se mantenga funcionando el mayor tiempo posible, o lo que llamamos comúnmente se mantenga viva el mayor tiempo posible, aunque sabemos que por mucho tiempo que se mantenga no va a poder hacerlo por siempre, sino que las propias leyes del cuerpo y de la naturaleza necesariamente la van a ir deteriorando. Y nosotros con nuestro actuar o nuestro estilo de vida un poco carente de conocimiento real, contribuimos a que ese deterioro sea generalmente más rápido y sea también ocurra de un modo progresivo, acelerado. Pero ese no es el punto ni la cuestión que estamos tratando en esos asuntos. Entonces, desde esa egocentración, desde ese sentirse como centro de todo, empieza a actuar y empieza a pensar que todo lo que existe necesariamente existe para su bienestar. O sea, eso me pertenece, eso está allí para mi bienestar, y si no sirve para mi bienestar, entonces no lo tengo en cuenta, pues no me sirve para nada. Y así es la actitud básica, la actitud primaria que heredamos del animal y en la cual lamentablemente podemos pasar, y de hecho la pasamos, la gran parte de nuestra vida y a veces la vida entera. Esa actitud, llamada en su estado más crítico como actitud egoísta humana, fue vista, fue reconocida por las culturas antiguas, culturas estudiosas de la humanidad, culturas estudiosas del hombre en sí mismo, y también les despertó preocupación. Y entonces ellos, en su búsqueda de alternativas para un poco lidiar con esa tendencia humana y ayudar al ser humano a completarse en lo humano, a integrar lo animal pero a superarlo de manera consciente y realizarse en las cualidades más elevadas en las cuales el animal no puede realizarse, entiéndase, en el amor y el conocimiento profundo de todas las cuestiones de la existencia, entonces encontraron tres alternativas o tres grandes caminos. Por esos tres grandes caminos se llegaba a la misma finalidad, o sea, escapar, superar, trascender la tendencia egoísta y encaminar los pasos hacia una tendencia o una perspectiva, una visión y una proyección desde la unidad y desde la unicidad, desde el comprenderse no como cuestión independiente de todo lo demás, sino como parte de todo lo demás o parte integral de la creación, sin la cual esa parte no puede existir y con la cual esa parte está en constante interdependencia, no solo con la creación en sentido general como totalidad, sino como cada una de las partes o elementos otros que también
la conforman. Estos tres caminos que eran el camino de la acción no interesada, el camino del sentir también de una forma no egoísta y el camino del pensar también de un modo no egoísta. Eran los tres grandes senderos y a través de estos tres grandes senderos se establecieron diferentes métodos para transitar a través de ellos, pero todos tenían la misma finalidad. O sea, centrarse en una de las actividades básicas o componentes básicos de la personalidad humana y desde allí entonces comenzar a ejercitar esa capacidad desde una perspectiva no egoísta, no centrada únicamente en mí mismo y en mis intereses y en la satisfacción de mis necesidades, sino que se fuera despojando de eso. Y estábamos analizando en el camino de la acción no interesada y lo veníamos analizando desde finales de año pasado. Esta acción no interesada se basaba en la realización como ejercicio, insistíamos en eso, o sea, no una transformación completa en nuestra vida, no intentar implementarlo de manera completa en nuestra vida, sino como un ejercicio inicial necesario para ir introduciendo progresivamente en nuestra existencia a modo de compensación de nuestra habitual acción siempre interesada. Cuando hablamos de acción interesada es que por lógica todas nuestras acciones siempre tienen un motivo, tienen un sentido y también por lógica siempre se enfocan en un beneficio. La palabra beneficio no es una palabra mala, la palabra beneficio simplemente es algo natural, es algo que se percibe como favorable y cuando se obtiene entonces se vive también como favorable. Entonces es natural que nuestros proyectos, programaciones, acciones, sueños, etcétera, etcétera, estén enfocadas en la búsqueda y obtención de algún tipo de beneficio, el cual puede incluir, por supuesto, también el simple mitigar o apartar algún tipo de sufrimiento o situación desfavorable, y hacer eso ya también es un beneficio. Entonces la acción no interesada era una invitación a ejercitarnos también en un tipo de acción que no busque nada, que sea simplemente un actuar por actuar, un actuar y simplemente actuar. Un actuar donde el actuar salga de mí, pero no retorna a mí, donde no me traiga ningún resultado. Este de no me traiga significa que yo no dependa de ese resultado. Siempre el actuar va a traer un resultado. Siempre, pero una cuestión es que lo traiga y otra cuestión es que mi futuro actuar dependa de ese resultado. Y sobre esa cuestión hablábamos un poco. Ahora, ¿qué pasa? Veíamos que estábamos adaptados a actuar siempre de una forma motivada por algo, o sea, de una forma siempre direccionada por algo que tuviera, por supuesto, sentido para nosotros. Así que a la hora de tratar de ejercitar alguna actividad, por muy mínima que fuera, que no estuviese sustentada sobre nada, que no estuviese interesada en nada, que no fuera dependiente de nada, entonces nos íbamos a encontrar con las primeras oposiciones de quién, de nosotros mismos. Nuestro ego, adaptado a la individualización, adaptado a recibir siempre algo, al emprender una actividad para encontrar algo, entonces iba a resistir a actuar simplemente por nada. Y peor que eso, o más que eso, se iba a resistir a actuar cuando ese actuar pudiera traerme o simplemente traer en sí la posibilidad de provocar alguna situación incómoda para mí. Porque bueno, un actuar no interesado, perfecto, se puede hacer, lo puedo ejecutar como ejercicio, siempre y cuando no me traiga algún tipo de dificultad. Pero si me va a traer algún tipo de dificultad o malestar, entonces ¿qué sentido tendría? Eso nos dice el ego a la mente. ¿Qué sentido tiene actuar en algo que no solo no me va a traer beneficio, sino que me puede traer alguna dificultad, ¿verdad? La resistencia del ego continuamente. Entonces se está buscando precisamente trascender ese ego que siempre está solo tomando decisiones basadas en su supuesto beneficio, porque ese ego es la herencia animal y no es todavía la identidad real del ser humano. Y si no alcanzamos la identidad real del ser humano, la relación con el famoso Dios sigue siendo una utopía, sigue siendo una locura de la subjetividad humana.
En tanto, para establecer esa relación y para cultivar esa relación, lo primero que hay que hacer es completarse como ser humano en su totalidad. No se puede tener conciencia real, no se puede establecer una relación amorosa, entregada, existente, real con el Señor, a no ser que primero nos situemos en la plataforma del ser humano completo. Un ser humano que incluye la aptitud amorosa y un ser humano que incluye también el ser portador de un conocimiento profundo sobre sí mismo y sobre todo lo demás, incluyendo sobre el propio Dios al cual está queriendo acercarse. Entonces ahí estaba la gran cuestión. O sea, ¿cómo puedo trascender ese actuar desde el ego? ¿Cómo puedo trascender ese sentir desde el ego? ¿Cómo puedo trascender ese pensar desde el ego si todo lo que yo hago, pienso y siento lo hago desde el ego, lo hago desde algunos de mis personajes, lo hago desde algunas de mis programaciones, lo hago desde algunas de las dimensiones construidas desde la base de mi necesidad y mis intereses. También a lo largo de la historia habíamos visto, esas grandes culturas habían propuesto dos caminos para resolver ese asunto. Un camino con tendencia teísta, para aquellos que aceptaban la existencia de una gran autoridad, y un camino de tendencia no teísta para aquellos que también querían transitar hacia ese punto, pero sin aceptar la existencia de una gran autoridad. En este punto me detengo porque es importante una cuestión. No todo ser humano tiene que aceptar la existencia de una autoridad suprema para completarse como ser humano. O sea, puede comprender esto desde otra perspectiva, puede comprender simplemente desde la aceptación de la existencia de una totalidad absoluta, que es lo mismo que la personalidad suprema, lo único que no la personaliza. O sea, no le da nombre, no le da cualidades personales a nivel de, o sea, como si tuviera personalidad, pero sí acepta una totalidad absoluta, una verdad absoluta, un amor absoluto, acepta la existencia del amor puro, de la verdad pura y de la totalidad en toda su pureza. O sea, eso es la visión impersonalista de la verdad absoluta desde el punto de vista de la filosofía védica y de otras filosofías. Y está el otro grupo que asume por su personalidad lo teísta. O sea, a eso absoluto también le atribuye o le reconoce una personalidad, portador de una personalidad, y por tanto a través de ese entender es que surge lo que llamamos la devoción, la religión, etcétera, etcétera. Pero no es el único modo de trascender el ego, ni es el único modo de que el ser humano pueda completarse en lo humano. O sea, así que las dos vertientes funcionan, existen, y tenemos que ser conscientes de ellos para no irrespetar a ninguna de ellas, es decir, a la otra que no coincida con la que yo asumo. Por ejemplo, vamos a encontrar en el budismo generalmente, al menos en su matriz primaria, no llama a la aceptación de una personalidad suprema, sin embargo llama a la aceptación de una unidad suprema, de una existencia suprema y total y absoluta, e invita a integrarnos a esa existencia. Está llamando a lo mismo que llama el religioso, pero lo está haciendo sin incluir a una personalidad suprema. El resultado final es el mismo, o sea, se reintegra el ser humano como parte consciente, como parte amorosa, como parte conocedora, se integra a la gran totalidad, a la gran verdad absoluta. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar por la propuesta teísta, la propuesta que ellos hacen o han hecho a lo largo de la historia sobre cómo a través de la aceptación de una personalidad suprema se puede no solo ir opacando, invalidando al ego egoísta, sino que se puede ir trascendiendo, ¿ok?
Desde esa propuesta de solución teísta hay un pensamiento base, hay una comprensión base, o sea, la criatura con el tiempo, la madurez, empieza a aceptar que la egocentración o la tendencia egoísta es su naturaleza, pero no su naturaleza original, sino su naturaleza pecadora, o sea, entra el término tan importante para los religiosos, el término de pecador, el término de pecado, el término de lo incorrecto, el término de aquello que me trae como consecuencia cualquier cosa menos mi avance en el camino de crecimiento humano. Entiéndase básicamente pecado como eso, todo aquello que me trae cualquier cosa como resultado menos mi plenitud humana, o sea, no es favorable para mi camino humano, no es favorable para el sendero de reintegrarme, de acercarme cada vez más a un entenderme como parte integral de la totalidad. Llámese esa totalidad como se llame y tenga el nombre que tenga. Por tanto y demás, como esa es la tendencia natural de mí como criatura, entonces esa tendencia, siendo parte constante de mí, requiere de la ayuda de algo diferente a mí. Y este es un punto clave para esta propuesta centrada en lo teísta o centrada en la aceptación de una personalidad superior. O sea, reconozco que en la totalidad de mi ser, de mi individualidad, siempre existe una tendencia a hacer cuestiones que no me guían realmente hacia la unicidad, hacia la aceptación de la unidad total de todo y el funcionar desde esa aceptación. Y por tanto, como esa tendencia forma parte de mi individualidad, siempre me va a estar pulsando o empujando en ese sentido. Algunas escrituras, por ejemplo, de tradición cristiana, sobre todo en las cartas, se dice, ¿no? Siempre está al acecho, siempre está acechando, y en ese caso se le atribuye nombres como Satanás, el demonio, etcétera, siempre está acechando. Más allá de esos nombres, es el reconocimiento de una tendencia que está allí, continuamente está allí, ¿ok? Ahora, si esa tendencia está presente continuamente en la propia identidad de mi individualidad, entonces necesito evidentemente de algo que esté fuera de mi individualidad y que ese algo entonces sea lo totalmente y continuamente puro, como para ir erradicando, para ir iluminando, ir purificando, ir reorganizando esa tendencia y redirigirla en el sentido favorable. Entonces el pensamiento sería solo por la gracia de ese algo, solo por la intervención de ese algo, a lo cual se llama Dios y en otras lenguas se le da otros nombres, pero se refiere a la personalidad de la totalidad o del Todopoderoso, es que puedo liberarme, es que puedo liberarme de esa tendencia. No puedo liberarme sin la ayuda de algo diferente a mí. Y no solo diferente a mí, sino que sea absolutamente poderoso, porque están las otras entidades vivientes que son diferentes a mí hasta cierto grado, pero no son absolutamente poderosas, así que no pueden liberarme. Entonces ahí se acepta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso, lo que a la criatura le queda por hacer, o lo que a mí me quedaría por hacer, sería reconocer mi condición de imperfección constante y continua y pedir a ese algo todopoderoso, es decir, a Dios, su gracia y su salvación, puesto que sin su intervención o de su representante no hay posibilidad para mí, ya que todas mis tendencias son equivocadas. Significa entonces que debo reconocer que toda acción, pensamiento, sentir que emerja de mí, aislado de ese algo todopoderoso, simplemente va a estar reforzando mi individualidad y por tanto va a estar reforzando mi tendencia a tomar rumbos desfavorables. Entonces, desde la lucidez de mi egocentración, pido el auxilio divino. O sea, esa es la postura que asume el que opta por el camino de la aceptación de una personalidad suprema. Significa un morir a mí mismo
para que esa personalidad suprema llamada Dios actúe en mí, comience a ocupar crecientemente el espacio al cual le llamo mi vida. En este punto hay una clave importante, o sea, es importante comprender que ese morir a mí mismo se refiere al morir a todas las programaciones que yo he ido construyendo, que hemos ido construyendo, porque todo el mundo lo hace, consciente o no consciente, a lo largo de nuestra vida, y que hemos heredado, porque hay unas que son heredadas, o sea, la herencia cultural, las tradiciones, la educación familiar, cómo se comporta, cómo se hace, cómo no se hace, esas cuestiones, ¿verdad? Y que refuerzan un actuar y un pensar y un sentir en mí que sale desde la sola y propia conveniencia o desde la conveniencia de aquellos a los que considero importantes para mí. Se refiere a un morir a eso. Ese morir a mí mismo es un morir a eso. Es el morir del hombre viejo del que, por ejemplo, habla Pablo en sus cartas. En el caso de la tradición cristiana, es el morir necesario del cual también en la tradición cristiana habla Jesús de Nazaret. Hay una cuestión importante que debemos notar, que en todos los casos ese morir hace referencia a un nacer de nuevo. No es simplemente un extinguirse, hace referencia a un nacer de nuevo, entendido como una nueva estructura personológica, o sea, mi personalidad, la personalidad que se reestructura completamente, como un hombre nuevo, como un nuevo y diferente estilo de vida, una nueva programación, pero ahora esta nueva programación, este nuevo estilo de vida se va a ir reconfigurando desde no mi individualidad, sino desde el comprenderme como parte integral de una gran unidad. Y eso es una cuestión muy importante, o sea, comprenderme como parte integral de una gran unidad. Ese comprenderme como parte integral implica la comprensión de mí no como centro de todo, sino de mí como una parte más. Y por tanto, toda egocentración, toda vanidad, etcétera, etcétera, orgullo, se destruye. Y esa gran unidad es la que comienza a ser y comienza a manifestarse a través de mi individualidad, de nuestra individualidad. La individualidad, es decir, se pone al servicio de la totalidad, o lo que es lo mismo en el caso teísta, al servicio de Dios. Si el tiempo ya es demasiado largo, tengo que pausar aquí y en el próximo encuentro vamos a continuar en este mismo punto. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos permita ir comprendiendo poco a poco las propuestas que a lo largo de la historia de la humanidad las grandes culturas que han abordado el tema de la espiritualidad humana han hecho para encaminarnos en el sentido del completamente humano, o dicho desde un modo teísta, en el regreso a el Señor Supremo, siempre amoroso, siempre generoso y bueno. Que tengamos todos un buen día y bendiciones.